Comenzamos con nuestro segmento de salud y por supuesto no pueden faltar todos los jueves diferentes temas que para usted puede ser muy interesante porque queremos velar por su salud aquí en Entre Gente. Hoy vamos a hablar sobre la gastritis. Por supuesto, para poder desarrollar todo este tema me encuentro con el especialista en gastroenterología, Ángel Herrera. ¿Qué tal? Bienvenido a Entre Gente una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy felices de aquí de poder resolver todas las dudas sobre esta enfermedad, ¿no? Que es muy común en realidad en toda la población. Sí, así es. En realidad, el término más correcto es dispepsia. Dispepsia. Sí, pero es ya muy usado, inclusive por colegas, ¿no? Y por los pacientes, el término de gastritis. Para comenzar entonces, ¿cómo podríamos definir esta enfermedad? Bueno, la gastritis viene a ser la inflamación de la mucosa del estómago, ya sea aguda o crónica. Al decir aguda o crónica me refiero en cuanto al tiempo, ¿no? Okay. Aguda de días, ¿no? Y de crónica ya de semanas, meses o años. Suele pasar que algunas personas van al consultorio y dicen, me duele el estómago, y piensan y lo primero que se viene a la cabeza es gastritis, cuando sabemos que en definitiva es esta enfermedad. Sí, en realidad no todo dolor de abdomen es igual a gastritis, Claro. ¿ok? Entonces, uno debe pensar que tiene dispepsia, ¿no? O bueno, gastritis, como también lo conocemos en el hábito coloquial, cuando tenemos ciertos síntomas por encima del ombligo. Okay. Usualmente es al centro, pero también puede ser hacia ambos lados, ya sea hacia el lado derecho o izquierdo. Los síntomas más comunes son dolor, que puede ser tipo quemazón o ardor, a veces también como una opresión o una sensación de llenura. Otro síntoma muy frecuente es también la presencia de náuseas, ¿no? De hinchazón, sensación como que uno tuviese muchos gases retenidos en el abdomen, indigestión. También la gente, los pacientes refieren que después de haber comido algo sienten que muy frecuentemente les cae pesada la comida, aún así la comida no fuese realmente pesada, Claro. ¿no? Fuese ligera y sienten esa pesadez, indigestión, ¿no? Que les fastidia a veces a lo largo del día y ya no les permite trabajar o hacer sus actividades cotidianas de forma cómoda. En cierto punto también sentimos algún tipo de reflujo o acidez en todo el esófago. ¿Esto también puede ser un síntoma? Es una buena pregunta porque todo lo que es reflujo, acidez que llega a veces hasta la boca, hasta la garganta. Estamos incómodos, ¿no? en todo momento. Sí, también se puede ver en los casos de gastritis como lo conocen, pero sobre todo es característico de otra entidad que se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y que viene a ser ya otro tema. Otro tema, que sí. También en algún momento lo vamos a tocar sí o sí aquí en el programa. Así es, pero comparte algunas similitudes con la gastritis. Doctor, ¿qué causa esta enfermedad? En realidad, la dispepsia o gastritis está influenciada y producida por varios factores. Dentro de ellos tenemos la infección por Helicobacter pylori, sumamente importante, que ya lo mencionamos. Un tema que estábamos tocando la vez pasada en el programa, ¿no? Así es. Que quedó claro, por supuesto. Muy bien, así es. El Helicobacter pylori, que es una bacteria que infecta el estómago, produce gastritis y otras consecuencias, complicaciones que también se pueden manifestar como gastritis crónica. Okay. Es una primera causa, entonces. Así es. Tenemos otra causa que también es el consumo de ciertos medicamentos, ¿no? Claro. Y es algo que la gente inclusive se ha dado cuenta porque muchas personas vienen al consultorio y refieren, doctor, tomo ciertos medicamentos y me empeora la gastritis. Claro, antibióticos fuertes, ¿no? Sí, pero les diré que no todos los medicamentos, no todos. Son un gran grupo de medicamentos que pueden producir o empeorar los síntomas de gastritis y es por ello que les digo siempre a los pacientes no se automediquen, ¿no? Y de aquí nace otra enseñanza, no se automediquen, siempre preguntar al especialista o al médico
médico qué medicamento tomar ante determinada situación. Claro que sí, doctor, hay que recalcar en este tema porque muchas personas tenemos algún dolor y lo primero que hacemos es ir a la farmacia y tomar un medicamento que de repente ni conocemos de dónde proviene, ¿no? O qué tan efectivo puede ser para nuestra salud. Y en muchos casos, usted bien, como bien lo comenta, surge un dolor en el estómago, un ardor, ¿no? ¿Y qué tan cierto, por otro lado, es que algunos antibióticos vienen recubiertos y nos pueden evitar gastritis en cierto punto? Hay ciertos medicamentos que vienen con unas coberturas especiales, que eso puede hacer que ciertos eventos adversos, que es muy común con la toma de los medicamentos, sean reducidos o en todo caso no sean tan intensos como si uno tomara unos medicamentos que no tienen esta cubierta especial. Pero no necesariamente eso te está protegiendo contra un cuadro de gastritis, ¿ah? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. No porque yo me automedique con un medicamento de marca, ¿no? Que sea muy caro, es porque estoy protegiendo más a mi estómago necesariamente y que va a hacer que no desarrolle gastritis, úlceras en el futuro. ¿Y hasta qué punto nos puede apoyar el hecho de tener el estómago lleno y consumir algún tipo de pastilla? ¿Esto sí sirve, sí no genera gastritis? Es que hay... ¿O es un mito, quizás por ahí? Sí, es una buena pregunta también, que siempre la gente lo pregunta en el consultorio. En realidad hay muchos medicamentos que recomendamos sean ingeridos con algún alimento, ¿ok? Porque de esa manera como que disminuimos el daño que puede producir el medicamento como evento adverso. Pero hay medicamentos que no se deben tomar con alimentos porque pierden efectividad. Entonces, de ahí también vuelvo a recalcar, siempre consultar al médico, porque hay medicamentos que hay que tomar antes de las comidas, otros después de las comidas, otros que sean en ayunas o bajo ciertas circunstancias. Doctor, ¿qué otras causas podemos encontrar y que nos pueden provocar esta enfermedad? Aparte de la infección por Helicobacter pylori, el consumo de ciertos medicamentos en exceso, sobre todo, que pueden desencadenarlo también, pues tenemos también algunos factores asociados. Por ejemplo, tenemos el exceso de estrés, ¿no? De la vida diaria. Nadie puede decir que no vive con estrés, todos en general, ¿no? Sí, pero hay que saber manejarlo, eso es distinto. Entonces, cuando uno no controla el estrés o este estrés ya se desborda y se sale de las manos, pues eso también influye que no solo en el estómago, sino a nivel de todo el organismo, y hace que el estómago pues produzca más ácido, y esto también puede producir empeoramiento o desencadenar los síntomas de gastritis. ¿Qué tanto influye en una mala alimentación o alimentación desordenada en nuestras vidas? Pues justamente a ese era el cuarto factor que también influye sobre la gastritis, que es una dieta adhesora. O sea, la gente hoy por los hábitos de vida tan acelerados, el trabajo, a veces se salta comidas o come a deshora. Lo otro es también comer ciertos alimentos que son dañinos o son muy pesados para el estómago, ¿no? Que empeoran la digestión o que producen mayor inflamación. Cuando otros alimentos malos son comidos en exceso, pues también van a desencadenar la gastritis. Por ejemplo, ¿cuáles son estos alimentos? A ver, eso hay que apuntarlo ahí en casita, tengan en cuenta. Por ejemplo, estos alimentos son el exceso de consumo de alimentos picantes. Y el peruano le encanta comer picante. Sí. Yo al menos me echo un rocoto y una sopita. En verdad, el que le habla también le gusta añadirse un poco de salsa picante a la comida, pero moderadamente y de vez en cuando, no en exceso, no hacerlo tampoco muy frecuentemente, ¿ya? Aparte de los picantes, también el exceso de aderezos, me refiero al ajo, cebolla, ají colorado. No estoy diciendo que esto es malo, está bien consumirlos, pero el exceso, ¿no? De comidas con mucho aderezo continuamente, a diario, pues podría también empeorar las molestias. Perfecto, doctor. Aparte también los colorantes. Los colorantes, ya que son sustancias químicas artificiales, pues pueden empeorar también las molestias de la gastritis.
Lo otro son la comida chatarra. Uy, que hoy en día es muy común y todos los jóvenes, pues lamentablemente no tenemos tiempo y lo primero que hacemos es picar algo de algún tipo de comida chatarra, ¿no? Sí, los envasados como las papitas, papitas fritas, los chisitos, que son muy comunes porque tienen muchas sustancias químicas, mucho condimento, mucho preservante, muchos colorantes, muchas sustancias que en conclusión pueden empeorar los síntomas de la gastritis, ¿no? Las gaseosas también ahí entran en ese bebidas grupo. gasificadas, doctor. Sí, ¿cierto? por supuesto. También mencionar el exceso de bebidas alcohólicas también. O sea, y doctor, ahí queremos hacer un mayor énfasis, porque aquí en Huancayo pues, todos sabemos que somos considerados como la ciudad más feliz de todo el Perú, pero lamentablemente existen muchas fiestas y muchos jóvenes y señoritas pues se dedican a tomar bastante alcohol y no se miden, ¿no? Y acompañado con una comida, como usted bien lo comenta, con bastante colorante, con bastante picante, lamentablemente sí va a desencadenar que podamos sufrir esta enfermedad, doctor. Sí, en general el consumo de alcohol social, no moderado, se puede realizar, pero cuando ya esto se desborda, es muy frecuente, es en exceso, pues de hecho que va a producir un daño en la mucosa gástrica y por ende la aparición de los síntomas de gastritis también. Perfecto, doctor. Si hablamos de niveles de gastritis, como usted bien lo comentaba, ¿no? Crónica y en un primer caso decía que era aguda, ¿no? ¿Esto cómo afecta o cuál es la diferencia básica en el estómago, en nuestro organismo? En general no es fácil la distinción entre ambas. Básicamente lo que las distingue es el tiempo de duración de los síntomas de la dispepsia, claro, sí. Pero los síntomas son muy similares tanto en la aguda y en la crónica. Lo que usualmente vemos en la consulta externa de gastroenterología son los cuadros crónicos, porque ya son pacientes que tienen tiempo con estos síntomas, con estas molestias y finalmente se deciden por acudir al especialista, se deciden por acudir al médico para recién tratarlas. Uno generalmente no acude al médico cuando tiene un día, 2 días de estas molestias, ¿verdad? Claro, lamentablemente en algunos casos recurrimos al médico cuando ya es muy tarde también, cuando la enfermedad ya está en su máximo esplendor, por decirlo así, ¿no? Doctor, le comento que hemos hecho algunos mitos y verdades que hoy queremos romperlo con usted. Perfecto. Así que, ¿qué le parece si lo vemos? Por supuesto. A ver, adelante, señor director, por favor. Primer mito o verdad. Dice, ¿los niños padecen también de gastritis, doctor? ¿Hasta qué punto? Sí, es verdad porque cada vez vemos que este cuadro se inicia en gente más joven. Wow. Y justamente por los malos hábitos dietéticos, ¿no? Ahora cada vez vemos los niños que tienen más sobrepeso, más obesos que antes por la comida chatarra, porque ahora los niños o las personas de muy pequeñas ya no quieren hacer actividad física, prefieren estar encerrados en su dormitorio con los juegos de video, están con el celular, con la tecnología que de una u otra manera pues ha llegado a formar una parte importante de nuestra vida, pero a veces ya esto se desborda. Exactamente. Y esto promueve el sedentarismo. Entonces, también se ve que hay más gastritis porque están comiendo muy mal. Y lamentablemente toda esta enfermedad que pueden tener los niños recae en la responsabilidad de los padres, porque son ellos los que tienen que velar por la buena salud de nuestros hijos, sí, ¿no? Así es. A ver, doctor, seguimos viendo entonces y vamos a romper mitos en este día. Dice, beber demasiado alcohol y analgésicos agravan la gastritis. Usted ya nos comentó y esto pues realmente sí es cierto. Así es, ya lo mencionamos. Así que a consumir el alcohol de forma moderada, ¿no? Yo lo sé, en las reuniones sociales quién no quiere tomarse un traguito, pero claro, siempre moderadamente, ¿no? Que es lo más importante. Sí. Seguimos entonces, a ver, dice, ¿el estrés también ocasiona gastritis? También lo hemos tocado, usted nos comentó que sí. El exceso de estrés, el estrés que no es bien controlado, pues influye sobre la generación y el empeoramiento de los síntomas de la gastritis, ya que hay un estado de mayor acidez, el estómago se inflama más y pues esto puede conllevar a que aparezcan los síntomas. ¿Alguna última recomendaciones sobre este tema que hay que tener en cuenta? Sí, bueno, siempre invitar a toda la población que
no espere a último momento, no espere a realmente tener síntomas para hacerse los chequeos preventivos contra los problemas del estómago, para detectar el Helicobacter pylori, etc. Y si usted posee pues, síntomas relacionados a la gastritis, que ya los mencionamos, acudir siempre oportunamente al médico, al gastroenterólogo, para el diagnóstico y una terapia eficaz. Así podemos prevenir complicaciones y problemas mayores en el futuro.